Buenas Buenas noches. noches, abogado. Bueno, jóvenes, bueno, vamos a, vamos a comenzar como quien dice, pues el último día ya que nos queda. Mañana, pues de repente, pues vamos a sentar, pues tal vez a hacer algún repaso en cuanto a preguntas, a algunas dudas, ¿verdad? Que tengan con respecto al contenido. Eh, ya solo nos queda, pues, esta semana, ¿verdad? Ya para terminar, ya para concluir. Los resultados, si Dios lo permite, jóvenes, yo se los tendría listos a más tardar el día viernes, porque recuerden que el lunes 14 es la reposición, ¿verdad? Entonces, en el transcurso del fin de semana, ustedes me tendrían que notificar quiénes van a hacer su examen. Yo ahí les voy a pedir vía WhatsApp qué información va a ser la que necesito en caso de los compañeros que necesiten, ¿verdad?, hacer su reposición. Recuerden que la reposición Abogado. haría tanto los que no hicieron su examen como también la nota más baja, ¿verdad? Para eso hay que tener los tres resultados. Díganme. No, le iba a hacer una consulta si sabe si este periodo van a pedir boleta de reposición. Fíjese que todavía no me han informado, ¿verdad? Lo más seguro, en esta semana tengan pendiente la información, porque como todavía no hemos terminado con la tercera unidad, me imagino que por muy tarde, el día viernes, nos van a notificar, ¿verdad? Por muy tarde, digo yo, porque recuerden que los exámenes ya terminan esta semana, entonces, y las primeras reposiciones, si no más recuerdo, creo que empiezan el 11, perdón, el 12, el sábado. Entonces, sí, yo creo que para finales de esta semana vamos a tener información. Entonces, vamos a estar pendientes, ¿verdad? Para ver qué es lo que nos pueden decir, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a ver el último tema, jóvenes. Recuerdan de que de acuerdo al resumen de las actividades, si ingresamos aquí en esta parte, pues ya avanzamos hasta este capítulo que fue que vimos el día jueves, ¿verdad? Que es cuanto a la redacción y entrega del informe del anteproyecto. Ahora pues nos toca ver ya el capítulo 8, que es el desarrollo de la investigación y el reporte final, para que así nos ubiquemos, ¿verdad? En lo que ella, como quien dice, la parte más importante de el desarrollo de la investigación. Vamos a ir a la página 234. Aquí nos ubicamos y empezamos precisamente con el desarrollo de la investigación. Ahora, ¿cómo llegamos acá? Bueno, aquí César Bernal desglosa el desarrollo de la investigación partiendo precisamente en, más que todo, recuerden que hay dos fases, repitiendo lo que hablamos la semana pasada. La primera fase es el anteproyecto y la segunda fase es propiamente ya el desarrollo de la información y el informe final, ¿verdad? Que eso es lo que precisamente se desglosa acá, miren, en esta parte de acá. Como ya habíamos hablado y habíamos planteado, ¿verdad? Anteriormente. Bueno, llegamos a esta parte. Bernal propone estas fases que vienen a ser de tipo puntual lo que nosotros consideramos como la fase de trabajo de campo. ¿Ok? Primero, establecemos contacto con la población objeto de estudio. Primero, ¿verdad? Porque recuerden que es a ella a la cual nos vamos a dirigir y a quien vamos a aplicar las técnicas de investigación. Dos, diseñamos y validamos los instrumentos para recolectar la información, que ya también lo habíamos platicado en temas anteriores. Aplicamos dichos instrumentos y recolectamos la información. Después, elaboramos el marco teórico formal de la investigación. Recuerden que antes
en el documento del anteproyecto ya habíamos hecho un marco teórico que más que todo era un marco teórico referencial. No estaba totalmente terminado. Aquí ya elaboramos formalmente el marco teórico que va a incluirse dentro del documento del informe final. Bueno, de ahí procesamos la información recolectada. Analizamos y discutimos los resultados de dicha información. Y por último, redactamos las conclusiones y las recomendaciones. Veamos lo primero, establecer el contacto con la población objeto de estudio. Recuerden que en los capítulos anteriores hablamos de cómo se escoge precisamente la población y que dentro de dicha población vamos a seleccionar las unidades de muestra, ¿verdad? Las unidades sobre las cuales vamos a aplicar precisamente los instrumentos para recolectar la información que a nosotros nos atañe. Aquí, de cierta forma y general, pues nos dice cómo establecemos ese contacto. Recuerden que es un resumen de lo que hablamos con anterioridad en cuanto a de cómo vamos a obtener dicha información. Ok, después diseñamos y validamos los instrumentos para recolectar la información. De igual manera, en capítulos anteriores hablamos de esa parte, pero ojo, solo lo hablamos de forma muy general, porque recuerden que el capítulo 9 habla de cómo se diseñan y cómo se validan dichos instrumentos, ¿verdad? Que eso no lo profundizamos porque recuerden que no nos queda tiempo como para poderlo. Permítame, que parece que está un poco entrecortado. Ahora sí. Entonces, ahí diseñamos y validamos los instrumentos para recolectar la información. Bueno, aunque algunos proyectos de investigación requieren que en la fase de anteproyecto se precise, se tenga validado el instrumento para la recolección de la información, en las investigaciones relacionadas con el comportamiento de las personas, hay proyectos en que el diseño y la validación de los instrumentos de recolección de la información son objetivos en la investigación. Y por consiguiente, este proceso se realiza en la parte del trabajo de campo, o lo que nosotros decimos en esta parte del desarrollo de la investigación, ¿verdad? Que era lo que habíamos platicado. Recuerden que anteriormente habíamos hablado de diseñar y construir dichos instrumentos, que dentro de lo que cabe, dentro de los objetivos de la investigación, dentro de las hipótesis de investigación, eso nos iba a servir para diseñar dichos instrumentos, pero que también dentro de ese diseño íbamos a crear dentro de esos mismos instrumentos las formas para poder validarlos y así que la misma sea una información que sea válida y confiable, ¿verdad? Porque esas son las dos características de poder diseñar y validar un respectivo instrumento. ¿Ok? Bueno, aquí hay una parte que es importante mencionarla. Miren, hay que reconocer que para que el desarrollo de muchas investigaciones se utilizan instrumentos que ya existen, en muchos casos ya validados en contextos similares a los de la investigación que se va a realizar. En estos casos se recomienda utilizar esos instrumentos y si es necesario realizar los ajustes a los mismos. O sea que aún en esta etapa, si es necesario corregirlos, entonces es válido el poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Ahí no hay ningún inconveniente. Claro, no que sea totalmente confeccionado, porque si no, entonces estaríamos tratando de ver o de construir otro instrumento que en todo caso tendríamos que revisar entonces los objetivos y las hipótesis de investigación para que pudiéramos determinar si el mismo está muy bien elaborado. ¿Qué es lo que dice aquí? Miren, por la importancia de dicho diseño y validación en la recolección de la información, ¿qué es lo que respondemos? A los objetivos y probamos una determinada hipótesis de investigación, ¿verdad? Al final es lo que pretendemos a través de el diseño y validación de dichos instrumentos. Bueno, después dice aplicar los instrumentos
y recolectar la información. Esto ya lo habíamos hablado en esta parte. Miren, en el capítulo 7, perdón, en el numeral 7.10.2. Hay una gran variedad de técnicas e instrumentos para recolectar la información en el trabajo de campo dentro de una determinada investigación. Se recuerda que vimos, ojo, que es importante que ustedes lo sepan manejar también, porque recuerden que vimos, en todo caso, cómo es que, ¿cómo les explico? Como para no inventar propiamente ese término, vimos propiamente cómo existen diferentes técnicas de acuerdo a los dos tipos de enfoque, ¿verdad? El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿verdad? Entonces sepan determinar cuáles son esas diferencias que se puedan generar, digamos, al momento de aplicar un determinado técnica de recolección de datos, ¿verdad? Ok, la aplicación, ¿verdad?, de los instrumentos de recolección de la información debe realizarse con rigor metodológico, ya que la información que vamos a obtener, recuerden que se va a aplicar a los resultados de dicho estudio, ¿verdad? De ahí vamos a sacar las conclusiones y vamos a sacar las recomendaciones. La siguiente etapa es elaborar el marco teórico formal, pero ya formal. Recuerden que en el anteproyecto armamos un marco teórico, pero ese es un marco teórico más que todo preliminar, que es el que se presenta dentro del anteproyecto de la investigación. Ya en esta etapa, dada la importancia de lo que tiene el marco teórico en la investigación científica, porque recuerden, está transversal dentro del proceso del desarrollo de dicha investigación. Ustedes lo pudieron evidenciar, por ejemplo, en el cronograma de las actividades. ¿Ah? El marco teórico en un capítulo del documento final de reporte de investigación debe mostrar las principales ideas de lo más destacado teóricamente en relación al tema, a las ideas, a los planteamientos, a los resultados principales, ¿verdad? Para una mejor comprensión de ese problema objeto de investigación. ¿Ah? Entonces, por eso es importante poderlo ver y poderlo aplicar correctamente, ¿verdad? Por eso dice aquí que al final hay que hacer una relectura de este capítulo 7.6.2, que es donde menciona este aspecto puntual. Después viene el ya procesar la información recolectada. Recuerden que cuando nosotros hacemos el trabajo de campo, aplicamos las técnicas, vaya, por ejemplo, si escogemos una encuesta, si escogemos la entrevista, o si escogemos, por ejemplo, una determinada técnica de recolección de datos, entonces, una vez que ya nosotros la aplicamos en campo, entonces tenemos que recolectar la información. Entonces, hay que procesarla. Ahora, ¿cómo vamos a procesarla? Recuerden que ya hicimos un planteamiento de objetivos, ya hicimos un planteamiento de hipótesis. Entonces, en base a esos planteamientos, entonces nosotros vamos a procesar la información, pero para poderla procesar tenemos que ordenarla, tenemos que organizarla. Entonces, Bernal aquí propone que para ello existen algunos programas estadísticos que nos permiten hacer dicha recopilación. ¿Se acuerdan cuando mencionamos algunos de ellos? Entonces, con esos resultados es que hacemos la descripción, hacemos el análisis y hacemos la discusión. Y de esa manera, una vez de ello, entonces empezamos a sacar cada una de las conclusiones y a la luz de dichas conclusiones, entonces hacemos las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, todo en función de qué. Miren, aquí lo dice en el segundo párrafo, miren, en función del problema, de los objetivos, de la hipótesis que se planteó y del marco teórico de la respectiva investigación, ¿verdad? Entonces, todo eso, habiéndolo procesado, entonces es que nosotros vamos a sacar una serie de informaciones que recuerden que va a estar ordenada de forma escrita, de forma semitabulada, tabulada y en gráfico, ¿verdad? Tablas, figuras y gráficos, ¿verdad?
Ok. De ahí vamos a analizar y discutir los resultados de la información recolectada. Una vez que la procesamos a través de estos programas informáticos, entonces ya a nosotros nos toca contrastarlo con todos esos elementos que mencionamos anteriormente, para que tengan coherencia. Entonces, esta discusión, ¿en qué consiste? Bueno, en reflexionar en torno de la coherencia, ¿verdad? Y no de los resultados con lo planteado en los objetivos de estudio y el planteamiento del marco teórico. Esta discusión admite ya interpretaciones basadas precisamente dentro de esos elementos que nosotros ya mencionamos. Entonces aquí, de cierta manera, evitamos hacer algunos juicios de valor, ¿verdad? De ahí él recupera que en el capítulo 7.12, ahí ampliamos cómo hacer el análisis y discusión de los resultados. Finalmente, está la etapa de redactar las conclusiones y las recomendaciones. Si se fijan, es un mismo proceso, solo que en este caso ya es como nosotros lo llevamos a la práctica. Y ese mismo proceso nos permite ya nosotros plantear o hacer las conclusiones de lo que es el proceso investigativo. Entonces, en relación a las conclusiones, aquí Bernal propone dos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Que cuando hagamos la inclusión de conclusiones generales respecto a los resultados del trabajo de campo, como del marco teórico elaborado para fundamentar el estudio o la investigación realizada, por un caso. Y después la inclusión de las conclusiones específicas ya en función del problema de investigación, de los objetivos del anteproyecto y de las hipótesis cuando las haya. Entonces, si se fijan, es así como podemos ver conclusiones generales y ya conclusiones ya más específicas, ¿verdad? Estas conclusiones muestran los aspectos más sobresalientes sobre los resultados del trabajo de campo y su relación con los contenidos en el marco teórico, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros vamos a poder realizar la redacción de las conclusiones y de las recomendaciones. Bueno, después, todo esto entonces, ahora sí, ya no vamos a tener solamente un documento de un anteproyecto, sino que ya es un proyecto ya habiendo realizado o viendo puesto en práctica lo que es la fase de la experimentación, que es el desarrollo del proyecto. Si se fijan, esa es la diferencia, es como el rango en donde dividimos el proyecto antes y el proyecto durante, ¿verdad? Del desarrollo de la investigación. ¿Y cuál es el después? Bueno, cuando procedemos ya a hacer el reporte o el informe final de la investigación. Ahora, ¿cómo redactamos el informe? Recuerden que todos esos elementos tienen que ser en base a las directrices y a las normas metodológicas de la investigación formal. ¿Pero quién las define? Bueno, el órgano que en todo caso está patrocinando para ese efecto el proyecto de investigación científica, respaldado primero por la comunidad científica internacional y también de acuerdo a la comunidad científica de un campo del conocimiento, en el caso nuestro, pues las ciencias jurídicas, o finalmente por el organismo oficial encargado de cada país de promover precisamente la ciencia, la tecnología o propiamente dicho, la investigación. En nuestro caso, como lo hacemos, sería partiendo de las mismas directrices que ya las da, ¿verdad? En este caso, pues la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del ente, ¿verdad? Que, bueno, en nuestro caso sería el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, para poder presentar y desarrollar este informe del informe final, así como el informe del anteproyecto, recuerden que lo hicimos en base a diferentes manuales de estilo en cuanto al desarrollo de la presentación de la información. Recuerden que nosotros hablamos de las normas APA y de otros tipos de normas. Aquí ya habla propiamente cuál es la que utiliza, por ejemplo, la comunidad científica internacional. Y menciona algunos de los manuales que son los más conocidos. Vaya, aquí ya se habla ya de manera más puntual. Anteriormente, si ustedes se acuerdan, lo vimos de manera más general. Por ejemplo,
Este que es el manual de estilo de las publicaciones científicas de Chicago, que aquí lo dice, miren, este manual es de estilo de publicaciones más general y se utiliza en las publicaciones de lo que se conoce como método general. Tenemos el manual de publicaciones APA, miren, que es aplicado a publicaciones de psicología, educación y demás ciencias afines. A pesar de ser así, parece que no dijera orientado propiamente a esto, ¿verdad? Pero este es uno de los que más se utiliza. Tenemos el de las publicaciones científicas, del Consejo Científico de Editores, el Manual Moderno del Lenguaje, que ahí está el término en inglés, el Manual de Requisitos de Uniformidad de Manuscritos de Vancouver. Esos son los manuales más reconocidos en este espacio, ¿verdad? Ahora, aunque cada manual de estilo de publicación fue diseñado para proveer normas formales para las publicaciones con cierto rigor científico en los campos de la ciencia, sean particulares o específicos, cada vez hay mayor aceptación de elegir el estilo. Sin embargo, el estilo que va a utilizar en una determinada publicación se define en base a dos factores. Pregunta de examen. Los requerimientos institucionales o editoriales, que ya lo hablamos. Requerimientos institucionales, ¿verdad? En este caso, las instituciones responsables de la publicación son las que ya tienen establecidas las normas de estilo y las que exigen sus publicaciones. Y las pautas de norma de estilo de publicaciones para disciplinas en particular. Miren, entre ellas las normas APA, las normas de Vancouver, ¿verdad? Las normas de Chicago, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, en síntesis, para redactar los documentos del informe final de una investigación, es necesario utilizar normas técnicas de estilo y para ello es importante considerar los planteamientos que nosotros formulamos. El que más se requiere es este, ¿verdad? Que en todo caso, ¿verdad? Se tome en cuenta este también, ¿verdad? Tal como lo especificamos anteriormente. Bueno, ahora hablemos del formato del documento del informe final de investigación. Aspectos de forma. Perdón. Miren, si se fijan acá, para el caso de las normas APA, miren qué tipo de letra es la que se pide. Times Roman, Curinu, número 12. Miren, por ejemplo, cada página del informe suele llevar un encabezado y se utilizan, voy a correr un poquito más acá, las primeras palabras del título del estudio. Miren, se utiliza sangría, ¿eh? Y en la primera línea del párrafo, después de todo, punto y aparte. Eso es muy común. Ahora, muchas de esas pautas ya las dan las mismas directrices institucionales. Porque si ustedes se fijan, a uno le suministran un formato y en base a ese formato es que usted hace la redacción del informe final del proyecto, bueno, ya no del proyecto, porque recuerden que en aquel entonces era anteproyecto y a este ya se llevó a cabo. Entonces este ya es el informe final de la investigación científica. Ahora, todo documento debe foliarse y paginarse. Y recuerden que eso va precisamente en el índice. Los preliminares se cuentan pero no se enumeran, miren, eso es importante. En caso de hacerlo, se deben foliar con numeración romana. Miren, es algo que a veces uno aprende, ¿eh? La foliación del cuerpo del documento se hace con números arábigos, consecutivos, hasta la última, colocando la paginación en el margen superior derecho del borde de la hoja, ¿verdad? Cada capítulo debe de comenzar en hoja aparte y con su título a 4 centímetros del borde superior. Igual criterio se utiliza en los demás aspectos del documento, como los preliminares, como también en los complementarios. Es para que se fijen cómo hay cierta rigurosidad metodológica para poder aplicar este tipo de lineamientos en el informe. Las partes son igualitas que el anteproyecto. Miren, preliminares, cuerpo del trabajo y complementarios. Ahora, aquí sí se especifica, y aquí es importante que ustedes sepan, ¿qué contienen los preliminares? Pregunta de examen. ¿Qué contiene el cuerpo del trabajo?
Pregunta de examen. ¿Qué contiene los complementarios? Pregunta de examen. O sea, ¿por qué? Porque en un informe sería imposible que nosotros no supiéramos con exactitud qué es lo que contiene cada una de las partes de un informe, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros podamos entender el contexto del informe final planteado en estas tres partes. El preliminar, ¿qué contiene? Bueno, aquí lo dice, miren, estos son los básicos, miren, que en este caso, ojo, cuando hablamos de lo básico es esto final, ¿ven? La portada, la tabla de contenido, el abstract y el resumen. Eso siempre debe de haber. Ahora, aquí se agregan algunas otras cosas. Miren, dedicatorias, agradecimientos, listados especiales, tablas, figuras o anexos y un glosario si lo hubiera, ¿verdad? Ahora miren, en el caso del abstract, miren, es como el resumen y debe de expresar aspectos relevantes del trabajo. Aquí ya le dice puntualmente qué contiene el abstracto. Miren, que del objeto de la investigación, los objetivos propuestos y las estrategias metodológicas para realizar el estudio y las principales conclusiones respectivas de su investigación. Miren cuántas palabras es lo que debe de tener. Miren. Aquí debe evitarse la interpretación y los juicios de valor. Por eso dice, la palabra abstract y resumen se escriben centradas con mayúscula sostenida y en negrita a 4 centímetros del borde superior de la hoja respectiva. Eso solo para hablar de los preliminares. Miren el cuerpo del informe. En el caso del cuerpo del informe, voy a subir un poquito más, aquí, ¿ve? Es el desarrollo del contenido del documento. En otras palabras, es como una definición, miren. ¿Y lo constituye qué? Introducción, capítulos, conclusiones y recomendaciones. Las citas y notas al pie son obligatorias. Miren, las referencias deben ir acompañadas. Y en cada uno de los aspectos por razones éticas. Miren, importante, como jurídicas. Por eso, por los derechos de autor. ¿Verdad? Siempre respetar la autoría y las palabras que no nos pertenecen. ¿Ok? Bueno, aquí habla, por ejemplo, qué contiene la introducción. Ambienta al lector sobre aspectos del contenido del documento. Es una breve descripción del problema. Señala los antecedentes, los objetivos, las hipótesis, la importancia y el significado. Ojo, de manera general. No es que ahí va, porque si no, bueno, en cierta manera, porque recuerden que en los capítulos ya vamos a ir desarrollando más propiamente eso. Por eso se llama introducción, porque solo introduce a los capítulos, ¿verdad? ¿Qué más? Debe finalizar con una presentación de la estructura del documento del informe, reseñando una forma muy breve de cada capítulo, muy breve, ¿verdad? Los capítulos, miren, aquí ya se desarrolla el contenido de la investigación y son el cuerpo del informe de la investigación. El primer capítulo, miren, el marco teórico con la respectiva investigación y se titula como el tema central del objeto de estudio. Debe mostrar sus citas y notas al pie que soportan el contenido desarrollado. Recuerden, son obligatorias, miren, aquí lo dice, ¿verdad? Son obligatorias. Y aunque existen varias formas de presentar las citas, se deben escoger una de ellas y se debe de mantener en todo el documento del informe, ¿verdad? En cuanto a la forma de lo que va a presentar, ¿verdad? El segundo capítulo y los siguientes ya son el desarrollo del trabajo de campo. Miren, aquí se describe y analiza los resultados y se titulan de acuerdo con los temas desarrollados en cada una de las fases del estudio. Las tablas y gráficas que se presenten en cualquiera de los capítulos deben ser tituladas y presentadas de forma clara, sin necesidad de recurrir a la lectura del texto, ¿verdad? Ya las conclusiones y las recomendaciones es en la parte final, ¿recuerdan? Entonces, aquí se muestra una síntesis de los resultados que se obtuvieron, miren. De acuerdo a los objetivos y las hipótesis. Si las hubo, ¿verdad? Claro, como no es descriptivo y hemos venido hablando de un trabajo que sí existe una relación entre variables, pues sí debe de existir hipótesis. Y se debe finalizar con las recomendaciones
con la respectiva validez y confiabilidad de los resultados. Miren que no se abandona esos dos términos que hemos venido acompañando desde que tocamos el tema anterior. Los complementarios, recuerden que vienen a ser los anexos. Por eso dice índices y anexos. Y, por ejemplo, en los trabajos de grado son complementarios la bibliografía, que recuerden que puede ser básica como complementaria. Si ustedes se fijan en los primeros documentos que hablamos, en las primeras lecciones les pusimos lecturas básicas y lecturas complementarias. Las básicas son obligatorias y las complementarias, como el término lo dice, es que enriquecen el conocimiento de dicha reflexión del tema. Ahora, la bibliografía la constituyen las fuentes secundarias consultadas para realizar la respectiva investigación utilizadas para fundamentar el documento. Es necesario ordenarla en forma alfabética por los apellidos de los autores. Por eso yo les replicaba siempre eso. Miren, eso no se debe dejar de aprender y debemos de ordenarlo de esa manera. Los índices se incluyen después de la bibliografía, lo mismo que los anexos, pero estos últimos se identifican con una letra del alfabeto, comenzando con la letra A, ¿verdad? Entonces, para que se fijen cómo se va haciendo conforme al sentido y la reflexión del mismo tema del informe, ¿verdad? Al igual que a la introducción, la bibliografía y las demás partes complementarias del documento de trabajo, su título no va precedido de numeral, ¿verdad? No va precedido de numeral. Bueno, y por último, recuerden que en el caso anterior es el documento del trabajo del informe de investigación, pero también hay un documento que se presenta o que tiene un formato para un artículo científico, que es el que hemos venido, pues de cierta manera, reflexionando en los trabajos de grupo. Miren, título preciso del artículo. Esta es una estructura que formalmente se tiene para artículos científicos, ¿verdad? Miren, nombres y apellidos de los autores. El abstract, que no lo acostumbramos a hacer, si les pedía una introducción, por ejemplo, ¿verdad? El resumen, la fundamentación teórica, que es el contenido. Ahora, esto sí no, ¿eh? Pero al final sí, conclusiones y recomendaciones. Pero esta es la estructura que normalmente se usa para un formato de artículos científicos, que es muy parecido al del informe final de una investigación científica, ¿verdad? Ahora, hasta aquí llegaríamos con el tema, estimados, ¿verdad? Ya este capítulo 9 no lo vamos a ver, ya no nos ajusta el tiempo, aunque lo tuvimos que haber visto, claro, no todo, pero de igual manera tuvimos que haber visto otra bibliografía en relación a los instrumentos de recolección de información, pero eso ya va a ser por su cuenta cuando de repente pues les toque pues desarrollar el proyecto de investigación científica. Entonces, hasta aquí llegamos, jóvenes. Mañana pues lo que haríamos nada más, no sé si les gustaría que hiciéramos pues algunas preguntas y respuestas, ¿verdad? Si tienen dudas con respecto al contenido de forma puntual, ¿verdad? Ya hacer un resumen de todo, pues ya es muy difícil en una hora clase. Digo yo una hora clase que normalmente nos conectamos un poquito más de 50 minutos, pero sí me gustaría, si de repente hay preguntas, pues aprovecharlo para el día de mañana. Si ya no, pues si hay alguna otra pregunta con respecto a la misma evaluación final, pues de igual manera recuerden que ya estamos preparándonos pues para esa evaluación. Recuerden que va a ser el día miércoles. Va a estar dispuesto a partir de las 5 de la tarde y se va a cerrar a las 9 de la noche, ¿verdad? El examen tiene pues una extensión de tiempo de 50 minutos y recuerden que está valorado en 55%. La fecha final para presentar todos los trabajos de grupo, como también la participación en el foro, recuerden que es hasta el día de mañana, perdón, hasta el día miércoles, el día del examen, hasta las 11:59, ¿verdad? Eso para los trabajos que tenemos pendientes. Si pueden hacerlo antes, estimados, me van a ayudar mucho porque yo trataré, bueno,
Voy a hacer hasta lo imposible para tener los resultados el día viernes, porque recuerden que la reposición es el día lunes, ¿verdad? Entonces, recuerden de que hay que tomarse un tiempo pues para darle una relectura a lo que es el contenido del examen que ustedes van a hacer de reposición, ¿verdad? Dependiendo, siempre es la misma temática, siempre son los mismos temas, todo lo que hemos visto, se mantienen los porcentajes del acumulativo, lo único que se evalúa es la parte del examen, la parte de los contenidos, eso para darles un beneficio, porque en ese sentido, pues, de alguna manera, pues, se les hace, pues, más fácil, pues, tener ya un porcentaje que ustedes ya tienen en su mano. La diferencia es solamente para aquellos que de repente, pues, en este caso excepcional, no hayan podido presentar, por ejemplo, algún trabajo, que sí creo que en el parcial anterior hubo un grupo o dos grupos, si no más recuerdo, que tuvieron algunos inconvenientes. Al final, pues no dialogaron con su servidor, no sé qué fue lo que pasó. Algunos sí les dimos oportunidad, pues, para presentarlo aún después de la fecha. Eso en la unidad número 2. Ya ahorita, pues, para la unidad número 3, pues, vamos a revisar el contenido, pues, cómo vamos hasta la fecha, para así de repente, pues, ver quiénes son los que hacen falta, ¿verdad? Que presenten sus trabajos respectivos. Bueno, no sé si Abogado, tienen alguna duda hasta acá, jóvenes. abogado, en el caso de mi grupo ya está subido toda la plataforma, todo el trabajo, todas las actividades. Ah, bueno, excelente, excelente. Eso me va a servir ya para irlo revisando, ¿verdad? Ahorita estoy revisando más que todo los de la sección de las 5 de la tarde, porque recuerden que ellos terminan el día de hoy, ¿verdad? Más bien ahorita están en la evaluación y ellos terminan hoy a las 9 de la noche. Entonces, con ellos, pues voy a estar evaluándolos hoy y mañana. Ya con ustedes, pues si de repente, pues ya ya están presentados, pues voy a empezar por los que ya tengan, pues, todos los trabajos subidos a la plataforma, ¿verdad? Para que así sea un poquito más fácil y más sencillo, porque no crean, no es fácil. Ya revisar estos últimos trabajos, pues es una tarea un poquito más difícil. Si ustedes ven, pues al final lo que es más complicado a veces de revisar es el foro. Por eso fue que al final yo les dije de que solamente se les iba a pedir como mínimo 2 participaciones para poderlo evaluar en un menor tiempo posible, ¿verdad? Si alguien pues hizo más, no se preocupen, se les va a tomar en cuenta, igual manera se les va a evaluar, porque también el objetivo es que puedan participar y puedan crear un nuevo conocimiento. Entonces, gracias, Frank, ¿verdad? Excelente. Si hay algún otro grupo, pues que ya ha ido avanzando, pues excelente, ¿verdad? Si todavía no, pues recuerden que todavía hay tiempo, ¿verdad? Para poder entregarlo, ¿verdad? Hasta el día del examen. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, abogado, está claro, muchas gracias. Ok, Johanna. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, si mañana tienen dudas con respecto al contenido, si todavía no lo han terminado de poder repasar, pues podemos aprovechar. Mañana es un día antes. Si quieren, pues yo igual siempre voy a abrir la sesión de la videoconferencia mañana, por si hay alguna duda, ¿verdad? Si ya no hay dudas, pues de igual manera, pues no habiendo preguntas, pues cerramos. Así como hoy. Hoy, miren, ya ahorita son las 7:45, pues vamos cerrando un poquito más temprano, ¿verdad? Entonces, revísenlo, siempre denle una revisioncita antes y cualquier otra duda que ustedes tengan sobre algún tema en especial, no duden en preguntarme, ¿ok? Que estamos a la orden. Gracias. Está bien, abogado, gracias. Gracias, Buenas noches. Vaya, Abogado, pues. gracias. Bueno, descansen y si Dios lo permite, nos vemos mañana, ¿verdad? Gracias, Ok. abogado. Vaya, pues hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.